de parte, digamos, de lo que es estos trastornos, durante lo que es el trastorno de hipoventilación, uno debe aprender siempre cómo poder calcular la presión alveolar de oxígeno. De hecho, la presión alveolar de oxígeno es una fórmula muy interesante, que es la siguiente. La presión alveolar de oxígeno va a ser igual a la presión inspirada de oxígeno, ¿sí? Más o menos, ¿cuánto va a ser? Claro, sí, Sí. lo que vimos ahora. Ah, 150, digamos, en el ambiente, pero ya a nivel de las deudas sería 100. Ahora, digamos, en condiciones de difusión adecuada, uno podría decir que esa presión inspirada de oxígeno en el alveolo va a ser igual a la presión arterial de oxígeno, porque se equilibra, ¿verdad? El alveolo con sangre. Entonces, en teoría, digamos, en algunos casos uno podría sustituir ese valor por la presión arterial de oxígeno, bajo ese concepto. Se no hay una difusión arterial. Menos la presión alveolar de dióxido de carbono, que de igual manera uno podría, en una difusión adecuada, sustituir el valor de la presión alveolar de dióxido de carbono por el valor de la presión arterial de dióxido de carbono. Y luego, esta presión alveolar de dióxido de carbono debe dividirse entre lo que es R, que es la relación de producción de dióxido de carbono entre el consumo de oxígeno, que eso básicamente está determinado por el metabolismo de los híbridos, y usualmente el valor normal es 0.8. Entonces, digamos que eso podría funcionar como un valor constante. Más F, que es un factor de corrección que se aproxima a 2 milímetros de mercurio. Entonces, eventualmente, con esta forma de utilizar estas variables que más o menos se explicarán, uno podría llegar a calcular la presión alveolar de oxígeno. ¿Para qué es importante esto? Porque hay condiciones que, por ejemplo, ya alteran, digamos, lo que es el proceso de difusión, entonces se empieza a ver gradientes entre la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. Entonces uno puede llegar a calcular el gradiente alveolo arterial de oxígeno. Como les decía, en condiciones de difusión normales, uno puede esperar, digamos, valores muy cercanos de uno a otro lado. Pero bueno, esta es la ecuación del aire alveolar. ¿Queda claro eso? Volverlo a mencionar. ¿Queda claro? Sí. Ya le pregunto, ¿queda claro? ¿Cómo calcularlo? La presión inspirada de oxígeno, ¿verdad? Es lo que vimos antes. El F2 por la presión barométrica menos la presión de agua. Más o menos representa que en cada inspiración se introduce aproximadamente unos 350 de aire fresco. 350 porque habíamos hablado de volumen de aire que es de 500 y 150 se queda ahí en espacio muerto. Con 21% de oxígeno, y cada aspiración contiene aproximadamente unos 250 de aire con 5 o 6% de dióxido de carbono. Entonces los trastornos de hipoventilación, como su nombre lo dice, lo hemos dicho, que es una inadecuada ventilación. En un punto se tratará de compensar esto, aumentando repentinamente la ventilación alveolar. Se tardaría varios minutos en normalizar la presión de dióxido de carbono debido a la reserva de dióxido de carbono que son mayores que la oxígeno. Entonces, en estos casos, como hemos visto antes, son casos que tienen hipoxemia, que tienen hipercamia, y si usted eventualmente, por ejemplo, ya le pasó el efecto del fármaco, se despierta y empieza a ventilar más rápido para tratar de compensar ese trastorno, entonces va a compensar primero lo que es el trastorno de hipoxemia y posteriormente compensa lo que es el trastorno de hipercamia, porque los niveles de CO2 usualmente tienden a ser más altos porque
que recuerden que hay los trastornos de hipoventilación en la ventilación alveolar y tienden a ser hipoxemia, tienden a ser hipercapnia. Ahora, la zona de difusión, bueno, eso ya lo hemos visto bastante. Entonces, como les decía, una condición ahí perfecta es muy cercana a la presión alveolar arterial de oxígeno. De manera real, pues no terminan siendo iguales, pero sí bastante cercanos los valores. Ahora, no terminan siendo completamente iguales porque recuerden que hay diferencias dentro de ventilación y perfusión dependiendo de la zona que como donde se encuentra. Entonces, pueden llegar a ser muy parecidos, una diferencia muy pequeña. Como hemos visto en la clase pasada, esta diferencia, digamos, entre lo que es la presión alveolar y arterial de oxígeno, puede tender a aumentar en condiciones de, por ejemplo, erosiones de la membrana alveolar capilar. Todo lo que afecta a la membrana alveolar capilar tiene un trastorno de difusión. O como lo hemos visto en los pacientes que tienen trastorno de la membrana alveolar capilar, que por ejemplo se someten a un esfuerzo físico. Entonces, en esos casos, uno puede hablar de limitaciones por producción o limitaciones por difusión. Entonces, limitaciones por difusión ya lo hemos visto un montón. Cualquier cosa que tenga membrana alveolar capilar. Limitaciones por perfusión puede ser, digamos, lo que vimos en la clase pasada, un paciente que tenga un trastorno de la membrana alveolar capilar y lo pongas a hacer ejercicio con pobre tolerancia al ejercicio.